Muy buenos días a todos. Siendo las 9 horas de Chile, le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar del presente año. A nombre del Centro de Estudios Estratégicos de la Fuerza Aérea de Chile, informe especial con su director, junto con Pucará Defensa en Argentina, con su director Santiago Rivas, y la Academia de Guerra, representado por el jefe de estudio, comandante del grupo, don Daniel Adayasola. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar. Considerando las experiencias que hemos tenido en este tipo de actividades académicas, para este año hemos considerado la misma metodología, un solo expositor, con el propósito que pueda profundizar la temática en la cual hemos querido abordar en el desarrollo del día de hoy. Sin lugar a dudas que hoy en día estamos viviendo una etapa muy especial en el mundo, con grandes desafíos en el ámbito de la seguridad y la defensa. Creo que hoy parece existir un cierto consenso que los escenarios, tanto globales como regionales, han estado en una constante evolución más rápido de lo que muchos pensamos. Hoy hemos observado que han quedado atrás muchos paradigmas, pero incuestionablemente y lamentablemente se han abierto otros. La guerra Rusia-Ucrania ha pasado a ser uno de los mayores conflictos desde terminada la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido amenazas crecientes que han sido ignoradas por años y que hoy nos está presentando un escenario de mucha incertidumbre en el ámbito de la seguridad y la defensa. Un solo ejemplo, la OTAN recientemente en el año 2022 actualizó su concepto estratégico, el cuarto desde el año 1991, y a poco andar nos hemos dado cuenta que él ya está fuera de parámetros. En el ámbito económico nos encontramos con un escenario además muy crítico, tanto regional como mundial. En fin, parte de estas preguntas son las que esperamos poder responder en este nuevo webinar con el tema ¿considerarán los Estados Unidos un orden mundial? Nuestro invitado va a exponer aproximadamente unos 25 minutos, el cual va a desarrollar el tema, y después iniciaremos una ronda de preguntas, para lo cual desde ya los invitamos a hacerlas llegar por el sistema de chat o pregunta y respuesta. Doy la palabra al jefe de estudio de la Academia de Guerra, comandante del grupo don Daniel Adayasola, para que presente a nuestro importante conferencista el día de hoy. Daniel, tienes tú la palabra. Muchas gracias, mi general, y buenos días a todos. Quiero reiterar los agradecimientos a quienes nos acompañan y que se encuentran conectados remotamente el día de hoy, y en especial a nuestros amigos de la Comunidad de Defensa de Argentina, de Chile y de otros países en nuestro primer webinar del presente año. Asimismo, debo decir que para mí es un honor presentarles al expositor de esta conferencia, quien cuenta con una destacada trayectoria profesional y académica. Me refiero al doctor Pedro Trujillo Álvarez. Él es teniente coronel en retiro del Ejército de Tierra de España y oficial de Estado Mayor de ese país. Es doctor en Ciencias Políticas del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de España. Asimismo, ostenta una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, donde también se desempeñó como decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Fue conductor de un programa de entrevistas en televisión y copresentador de noticias en Guatemala. Fue presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo y director del Departamento Académico y de Investigación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Ha impartido conferencias en diferentes países. Ha elaborado y ha colaborado en numerosos trabajos académicos y publicaciones. Actualmente, él es profesor universitario y se especializa en temas relacionados con la seguridad y la defensa, impartiendo paralelamente clases de metodología de análisis de problemas contemporáneos y de historia y geopolítica del siglo XX en universidades de España y de Latinoamérica. Sin lugar a duda, su conocimiento y visión de la geopolítica, de la mano con los últimos acontecimientos a nivel global, serán clave para comprender el nuevo orden mundial. Don Pedro Trujillo, la tribuna es suya. Mi general y mi comandante, muchísimas gracias, y a damas y caballeros, bienvenidos. Gracias por la confianza de dejarme esta tribuna tan importante, y sin más preámbulos, porque los 25 minutos ya comenzaron a correr, vamos a intentar reflexionar más que responder
a esta pregunta que el general Robles lo anunció. ¿Consolidarán los Estados Unidos un nuevo orden mundial? Y a diferencia de otras ponencias, voy a empezar por la conclusión, porque conociendo la conclusión a la que quiero llegar, es más sencillo que ustedes vayan construyendo el camino sobre los hitos que les voy a exponer. No va a ser una exposición muy hilada en el sentido de que hay tantos temas que lo que vamos a es ir sembrando inquietudes e ideas para que ustedes mismos construyan justamente este camino que le digo. Yo creo que no. No va a haber una nueva reconfiguración, o mejor dicho, no va a haber una consolidación nueva del orden mundial. ¿Qué va a ocurrir? Una reconfiguración. Eso sí es probable que pase porque hay determinados factores que tampoco lo aseguran, tanto en forma como en fondo, y que se redefinan ciertos roles de este orden mundial establecido prácticamente después de la mitad del siglo XX, que ha ido evolucionando durante esa segunda mitad del siglo XX y esta primera del XXI. Entonces, con esta idea vamos a reflexionar sobre tres pilares. El pilar de la geopolítica, que a todos ustedes les suena, y dentro de eso vamos a centrarnos un poco en el tema de la OTAN. El otro pilar, que es la geoeconomía, es decir, el uso del dinero y de la economía para conformar un espacio de relaciones internacionales y de poder. Y lo que yo denomino, y sobre esto ando investigando, la geotecnología, que es esa nueva reconfiguración del orden mundial. ¿Es una excluyente de la otra? En absoluto. Las tres se dan y vamos a ver ejemplos de las tres. Pero me gustaría que fuesen pensando en esta última, en la geotecnología, el control y el poder del mundo a través de la tecnología, no ya de una geopolítica que requería justamente buscar espacios, ocupar espacios, dominar espacios, y ahí podemos centrar un poco el conflicto Ucrania-Rusia, de la geoeconomía, que se trataba de contar con recursos para adquirir directa o indirectamente pues espacios y recursos fundamentalmente relacionados con minerales, infraestructura, control de puertos, producciones, etcétera, hacia la geotecnología, que se centra en el control del mundo teniendo en cuenta que se dispone justamente de las materias primas que conforman esta nueva era de los chips. Bueno, vamos a reflexionar sobre estos tres pilares. El primero es el pilar de la OTAN, que a fin de cuentas es geopolítica, una organización conformada en el año 49, saben ustedes la historia, pero cuyos socios tenían desde 2006 reiterado en 2014, y ahora lo van a volver a reiterar, el compromiso de dedicar el 2% mínimo de su Producto Interno Bruto a los temas de seguridad y defensa. ¿Qué ocurrió? Pues ahí ven de 2014 a 2024 lo que ha ido pasando. Europa particularmente se olvidó, y lo de olvidó lo ponemos entre comillas, de que ese 2% del Producto Interno Bruto se dedicase a temas de seguridad y defensa. Muy pocos países, ven ahí Estonia, Grecia, por su conflicto con Turquía, Letonia y Lituania por su proximidad a Rusia y a la Unión Soviética con anterioridad, Polonia por razones similares. Pero el resto de países hasta el año 24, incluido el 24, y menos en el año 23, se olvidaron. Europa se volcó en un estado de bienestar, dedicó sus gastos gubernamentales a crear unas... Parece que apagó el micrófono. Pedro, parece que apagaste el micrófono. No se escucha. Sí. No, Pedro, no se escucha tu audio. No se escucha, Pedro.
Se desconectó. ¿Escuchándonos? No, no te escuchamos a ti. Pedimos las disculpas del caso. Una alternativa, Pedro, que puedas salir e ingresar de nuevo, y si no, veamos ahí la otra alternativa. Puede ser conectividad de allá, pero no sale en el computador. Le pido las disculpas del caso, vamos a esperar un par de minutos a que él vuelva a ingresar para poder probar su conectividad. No sé si me oye en esta Ahí ocasión. sí. Bueno, Ahí estamos pues, escuchando, Pedro. ¿Puedes sí, subir sí. la presentación? Sí, mil disculpas, no sé qué pasó, honestamente, no No hay sé qué. problema. Sube la presentación nuevamente. Sí, no sé si se ve aquí. Sí, ¿Estamos? estamos bien. Bueno, Está con la imagen pegada, pero se escucha fuerte y claro. muy bien, les decía justamente que no ha habido un compromiso de los países europeos por dedicar el 2% del gasto y evidentemente esto desde la primera presidencia del señor Trump ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa y algo que Europa tendrá que corregir. Recuerden que de los 3 pilares de la Unión Europea, el dedicado a la política exterior y seguridad común ha sido el menos desarrollado y evidentemente el que es más exigente por parte de los Estados Unidos en esta era. Aquí ven ustedes esta línea verde que habla del 2% y cómo hay una serie de países todavía en el año 24 que no llegan. España es el último de ellos. Y evidentemente, pues esto produce, ayer, sin ir más lejos, el secretario de Tesoro tuvo una reunión en España, pues recordando esta necesidad de que los países, particularmente el Estado español, dediquen el 2% comprometido con la OTAN. Esto es otro gráfico en el que muestra el esfuerzo desde 2014 a 2024 de los gastos totales en billones de la OTAN y los gastos que Estados Unidos aporta a ese total. Como ven en el cuadro de la derecha de sus imágenes, Estados Unidos ha tenido o ha estado cargado entre un 72.5%, aunque se ha ido reduciendo hasta un 63%, que es en la actualidad. Es decir, hay razones más que suficientes de la perspectiva de la geopolítica de seguridad para que el gobierno de Estados Unidos señale con el dedo a unos europeos más volcados en un estado de bienestar que en la seguridad y defensa del continente. Creo que estos son datos difíciles de confrontar y que de alguna manera pues reflejan esta pugna por el tema de la seguridad y defensa con los Estados Unidos. Este otro gráfico lo que muestra es la calidad del gasto, no ya la cantidad, sino la calidad. La línea roja, de la línea roja hacia abajo, es aproximadamente un 25% de gastos en personal. Recuerden que todas las Fuerzas Armadas del mundo pues dividen sus gastos en personal, en operaciones, en funcionamiento, en adquisiciones, etc. En la medida que se gasta mucho en personal, los otros rubros se reducen. Un ejército o unas Fuerzas Armadas que gastan, como vemos aquí, mucho en personal. Miren, Italia el 60% del personal, únicamente el 15% en operaciones. Son Fuerzas Armadas posiblemente bien pagadas, pero no tan bien entrenadas. A la derecha de toda la imagen podrán ver Estados Unidos gasta un 25%, 20-25% de gastos de personal parece ser lo adecuado y un 43% en operaciones y otras cuestiones. Es decir, en la medida que la calidad del gasto
no se corresponde con unos porcentajes significativos y acordes con parámetros internacionales, lo que estamos es viendo unas Fuerzas Armadas que no cuentan con una calidad pareja. Justamente aquí hay unas declaraciones del gobierno español en particular, en el que dijo que sí, que podría incrementar. Recordemos que España es el último país de la OTAN que gasta menos en temas de seguridad y defensa. Y el gobierno español dijo que sí, que podía gastar más y que una de las maneras es incrementar el salario a sus profesionales. Es evidente que eso no arregla el problema de la calidad del gasto. Siempre se habla de la cantidad, pero este gráfico de la calidad, en mi opinión, aporta tanto más a la discusión que el 2% que ya vimos en la gráfica anterior. También sonaron, dentro de esta discusión geopolítica, sonaron duras las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Lo que mucha gente no desconoce es la cantidad de bases militares que existen en territorio europeo y que son mantenidas, muchas de ellas, o la mayoría, por los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos hace un gasto enorme, ahí ven las bases militares y particularmente las que hay en Alemania, y cuando el vicepresidente señaló, quizás de una manera muy contundente, poco políticamente correcta, o si ustedes quieren, incluso que sobrepasa el uso del lenguaje diplomático. Eso no es tan importante como el fondo. El fondo que quería señalar el vicepresidente, en mi opinión, es miren las bases que llevamos tiempo pagando y la responsabilidad que estamos asumiendo. Así que, por favor, ustedes, señores europeos, dicho de otra manera, o dicho a la manera un poco más directa de la administración Trump, tienen que hacer su parte. Sumado a esto está el papel extensivo de la OTAN. Ven la OTAN de los 90 en un color azul oscuro y ven en un color violeta la extensión que tuvo a raíz de la desaparición del muro de Berlín y de la Unión Soviética. La OTAN se fue extendiendo hacia los países del este y en geopolítica hay un concepto que se llama estado colchón o estado tapón, que son aquellos estados que situados entre dos unidades en conflicto, en este caso la Europa Oriental, la Europa Occidental y la antigua Unión Soviética, esos estados que están en medio y que sirven como de amortiguador por si la acción de uno se proyecta hacia el otro. Recordemos que Rusia ha intentado ser invadida en 2 ocasiones, en la era napoleónica y con Hitler, y evidentemente esos estados, ahora estados libres, antes pertenecientes a la Unión Soviética, servían de amortiguador a una posible ofensiva de la Europa occidental. Bueno, estos estados han desaparecido. ¿Qué queda entre la actual Rusia y Europa? Pues Bielorrusia y Ucrania. Y no queda nada más. Es evidente que pensar en una Ucrania de la OTAN significa, desde la perspectiva rusa, llevar a las fronteras rusas a la Europa occidental, que tradicionalmente es su enemigo, o si ustedes quieren, su oponente. Con lo cual, desde la perspectiva del señor Putin, nos guste o no, eso de que Ucrania pueda o pudiera pertenecer a la OTAN crea todo un espacio de inseguridad que es posible que haya sido la palanca para invadirla en el 22. Igual que ya ocurrió, aunque con otro perfil, la anexión de Crimea en el año 14. Aquí vemos Ucrania, aquí vemos las zonas conquistadas, la región del Donbass y Crimea, y aquí vemos cómo las dos permiten la salida al mar de Azov y al Mar Negro, un tradicional espacio que Rusia necesita particularmente, y esto lo expone Tim Marshall en su último libro de Prisioneros, o El Poder, Prisionero era el primero, El Poder de la Geografía, el reciente papel de Turquía en el Mar Negro, siendo Turquía una potencia que es de la OTAN, que está tomando un rumbo islamizante y autoritario preocupante y que puede llegar a sustituir a la actual Rusia en su proyección, particularmente hacia Oriente Medio. Esto Tim Marshall lo expone muy bien en este libro y creo que hay que tenerlo en cuenta, el papel de Turquía en todo esto que está ocurriendo en la geopolítica del Mar Negro. Bien,
Aquí ven también el papel de la extensión de China desde el año 49 hasta la actualidad, y no está en la actualidad. Aquí les he circulado en el 2018 cómo Centroamérica, prácticamente todos los países centroamericanos tenían relaciones con Taiwán. Hoy día únicamente en América, únicamente quedan dos países. Bueno, Belice también, Guatemala y Paraguay. Centroamérica, particularmente centrado en Guatemala, el país más grande que tiene relaciones con Taiwán. El resto ha sido controlado económicamente por China, con lo cual también es un punto de apoyo importante para pensar en la reacción norteamericana, con quien yo pienso que tiene fijado su objetivo estratégico para el futuro, que es China, y evidentemente nada que ver con Rusia. Desde la perspectiva de la geoeconomía, damos un salto ahora cualitativo de la geopolítica a la geoeconomía. Aquí ven también el dinero, o los dólares particularmente, distribuidos en el mundo, los mercados y las economías, y vemos el enorme papel de China en compras de divisas y sobre todo en compras de valores norteamericanos. ¿Qué ocurriría si China sacara al mercado unos cuantos miles de millones de dólares y pudiera devaluar la moneda? ¿Qué ocurriría con los cambios de porcentajes de interés en el Departamento del Tesoro respecto del dinero que tiene China acumulado en dólares? Bueno, como ven, estos gráficos nos hacen ver el enorme poder de China en relación con el tema geoeconómico. Pero hay algo más. Miren el mercado mundial, cómo ha cambiado del año 2000 al 2024. El problema de la geoeconomía es que solo se puede dar de una manera eficaz en regímenes autoritarios o dictaduras. Las democracias tienen que explicar en qué gastan e invierten el dinero. Los autoritarismos y las dictaduras no. Es evidente que Estados Unidos no puede ir por el mundo invirtiendo en puertos o en industria de tecnología de última generación y otras cuestiones, porque al ser democracias el gobierno no dispone de esa libertad. China sí. China sí, y vemos en este gráfico cómo ha evolucionado el mercado mundial. Evidentemente, esto crea un temor fundamentado en Estados Unidos y sobre todo en América Latina. Miren la inversión extranjera directa en China en industria de nueva infraestructura en los últimos 20 años. Tecnología de comunicaciones y energías renovables fundamentalmente. China se está haciendo de alguna manera, a través, directo o indirectamente, comprándolo, invirtiendo, creándose empresas, y esto es un poco el tema de Panamá. Empresas chinas que controlan el comercio en Panamá y que evidentemente creo que está claro que las empresas multinacionales de China no operan sin permiso del gobierno. Con lo cual, por muy empresas de libre mercado que se quieran ofrecer, no son las empresas de libre mercado que tienen estas potencias como Estados Unidos, la Unión Europea u otros países. Entonces aquí se ve la enorme inversión en energía y en tecnologías de nueva tecnologías de futuro, tecnologías nuevas. Aquí ven también en América Latina la explotación de minerales y críticos, inversión extranjera directa de China, y ven ustedes, curiosamente, el litio de 2018, y aquí ya se va abriendo esta puerta a la geotecnología. Quien tenga litio, evidentemente, tendrá carros eléctricos, también tendrá baterías. Quien no lo tenga, no podrá contar con esto. Entonces aquí hay que ver la acción y la omisión. No solamente es contar con materiales, sino negar al contrario la posibilidad de tenerlos. Y evidentemente son minerales y tierras raras justamente muy escasas, que quien las posee es difícil. Es un juego de suma cero, vamos a decirlo. El que las tenga podrá pues, generar nuevas tecnologías, sobre todo en temas de chip, y quien no las tenga sencillamente quedará retrasado. Entonces ahí aparece todo el tema de la ciberseguridad y la ciberguerra como un elemento nuevo. Ya no hace falta grandes ejércitos, nos vamos de la geopolítica, no necesitamos posiblemente
divisiones de tanque, sino que lo que necesitamos son 3 chips que el enemigo no tenga el mineral para fabricarlos y con esos chips, evidentemente, colapsar toda la capacidad de acción del oponente. Y aquí, bueno, aquí ven también cómo el comercio gana en América Latina, que tradicionalmente de la doctrina Monroe, aquella de América para los americanos, pues se ha perdido, y una América del año 2000 es evidente que no es una América del año 2020. Y los países, Brasil, Chile, Perú, bueno, pues permiten esas inversiones, pero estas inversiones hay que tener claros que siempre hay un operador que es un régimen autoritario como es el régimen chino. Y lo último que les quiero mostrar es esto. Lo último es 2 elementos que, sin haber pasado desapercibidos, creo que no están presentes en el debate de esta confrontación. El primero es el fentanilo. Cuando Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, visitó Taiwán hace años, China rompió un acuerdo de cooperación en materia de drogas con Estados Unidos. Y todos o la mayor parte de los precursores químicos que llegan a México, bueno, también a Guatemala, como ven aquí la noticia, y a otros lugares de América, vienen de China. Y evidentemente salen de los puertos de China, pues con autorización del gobierno de China, o al menos sin la acción contundente del gobierno de China de que eso no ocurra. También hemos visto al presidente de los Estados Unidos, a la administración en general, centrarse en ese tema del fentanilo como un arma moderna de agresión no militar, pero que evidentemente tiene un impacto importante en la economía del país y sobre todo de sus habitantes por el daño que hace el fentanilo. Hemos visto la presión que ha hecho el secretario de Estado Rubio en su visita a México, pero también a Guatemala, en el sentido de que hay que militarizar la frontera. México respondió, Guatemala también respondió, cada uno en su proporción, y las fronteras están militarizadas porque evidentemente el fentanilo es un arma mortal que está fuera del radar de las armas tradicionales de acción. Y otra arma tan mortal como la anterior es la frecuencia 5G y todo lo que lleva con la tecnología. Aquí ya vamos más aterrizando en el tema de la geotecnología. Una empresa en particular china, Huawei, ha ingresado prácticamente en todo el mundo, y operar las tecnologías de nueva generación por parte de empresas chinas conlleva justamente a controlar todo este espacio cibernético que en algún momento determinado puede generar un paro mundial producto de esta geotecnología, perdón, como un vector que sustituye a la geoeconomía. Creo que están claros estos 2 vectores y cómo ha ido evolucionando el mundo de mitad del siglo XX de una geopolítica por el control de los espacios geográficos a una geoeconomía por la autoridad del dinero a la hora de hacerse directa o indirectamente con empresas o con minas, o no importa, puertos, infraestructura en general, hacia la geotecnología, que es la capacidad de actuar contra el oponente a través del control extractivo de los recursos y la capacidad de fabricar nuevas tecnologías. Las conclusiones, o mejor dicho, las reflexiones finales, porque la conclusión estaba clara desde el principio: no va a haber un nuevo orden mundial, pero sí va a haber una reorganización de ciertas cuestiones. Los principales puntos que yo veo para que todo esto ocurra son estos 4 que les pongo ahí. Primero, el señor Trump tiene poco más de 3 años, salvo que haya una modificación constitucional de la que se ha comenzado a hablar, porque él no es reelegible. El problema es que es imprevisible, y evidentemente lo mismo que pone al mundo aranceles en 24 horas puede cambiar una situación de un día para otro. La falta de previsibilidad de la administración del señor Trump es uno de los elementos difíciles de tener en cuenta a la hora de poder predecir lo que va a ocurrir. Entonces, el tiempo de los 3 años se opone en esa balanza
a la falta de previsibilidad de su administración. El señor Putin es un dictador, es un autoritario, si ustedes quieren. No es un hombre de fiar. Y perpetuarse en el poder, como hemos visto, o como hemos ido viendo en estos últimos años, su principal objetivo, además de recuperar esa grandeza rusa por la que se viene peleando y que yo creo que no tiene mucho futuro. Rusia no es la gran potencia que nos vendieron, particularmente a los jóvenes de la segunda mitad del siglo XX, y mucho menos lo es ahora. Le falta capacidad tecnológica y Rusia sigue centrada fundamentalmente en una geopolítica que creo que ya está superada, aunque no desechada, del escenario internacional. Pero ahí está el señor Putin, evidentemente con una alianza Putin-Xi-Jinping sería horrible para Estados Unidos. ¿Qué creo yo que está haciendo el señor Trump? Apagando un problema, Rusia-Ucrania, para centrarse en otro que sea China. China piensa a largo plazo, así que puede esperar. Nunca ha habido un presidente en la historia de Mao Zedong, ni incluso contándolo a él, que haya durado y que vaya a durar tanto como Xi Jinping. Vimos cómo desplazó a su antecesor de una reunión de la cúpula del Partido Comunista Chino, lo que evidentemente se traduce como un lenguaje claro. Aquí voy a mandar yo por mucho tiempo. Y esa distinta velocidad china es peligrosa porque no importa, entre comillas, que pasen 3 años o 5, lo que importa es que el objetivo se alcance. Evidentemente se contrapone a esos 3 años que tiene el señor Trump con el tiempo de espera, no digo eterno, pero sí todo lo dilatado que uno quisiera para sí mismo. Y la Unión Europea va a una velocidad que suele ser superada por los acontecimientos. Falta un liderazgo perdido, considero yo, desde la desaparición política de Angela Merkel. El señor Macron no termina de contar con el liderazgo esperado, no significa que no lo intente. Hemos visto un Reino Unido hacer cosas inusuales desde la Segunda Guerra Mundial, incluso que el propio rey se implique en alguna reunión política. Creo que esto es inusual desde la Segunda Guerra Mundial, y otros países que pretenden liderar, pero que no terminan de hacerlo. Habrá que ver la nueva administración alemana si consigue pues ganar protagonismo para hacer una Europa más sólida de lo que lo ha sido hasta ahora y que funcione a una velocidad mucho más rápida que de lo que lo viene haciendo con normalidad. Así que con esos pilares yo dejo la reflexión para pues entrar ahora en este tiempo que me dieron al espacio de preguntas y de debate, que creo que siempre es lo más importante para todos ustedes. Así que muchas gracias y les dejo con esta reflexión. Muchas gracias, Pedro. Muy buena la presentación. Realmente abarcaste todos los temas que habíamos conversado. Voy a darle el paso a Santiago Riva en Buenos Aires. Santiago, ¿estás en línea? Sí, ¿me escuchan bien ahí? Te escuchamos bien. Tienes las preguntas a tu disposición. Perfecto. Como para empezar, una que mandaron aquí es sí, por qué la incorporación de algunos países de la órbita, de lo que fue la órbita soviética, los que llamó estados tapones a la OTAN, no puede ser visto como una agresión hacia Rusia. Bueno, yo con mis alumnos he debatido mucho esto. Evidentemente yo no soy una persona pro Putin, pero yo intento en las clases de geopolítica buscar las tribunas de cada personaje. Si yo fuera ruso, que no lo soy evidentemente, y si yo estuviera en esa concepción rusa, en la que no estoy, pero en la que hay que ponerse para responder esta pregunta, Santiago, es que yo creo que sí. Recordemos que en la crisis de los misiles de Cuba, cuando Rusia, bueno, la Unión Soviética, pretende traer misiles a Cuba, Estados Unidos reacciona. Y reacciona de una manera dura, porque no quiere que cerca de su espacio de interés, y Cuba está dentro de él, haya armas soviéticas. Bueno, pongámonos ahora, respondamos esto desde la otra perspectiva. Si uno es Putin o cualquier dirigente ruso y ve que a sus fronteras llega la OTAN, es evidente que se pueda considerar en esta comprensión amplia de lo que significa agresión que lo están agrediendo.
y que la reacción sea de ese tipo. ¿Lo estoy justificando? En modo alguno. Lo estoy intentando explicar desde un punto de vista geopolítico aséptico de los motivos que a cada uno le pueden llevar a estar más cerca de Occidente, de Oriente, del señor Trump o de Putin. Yo creo que sí, esa sería la respuesta. Y otro punto interesante es el rol de Turquía que mencionó, que está también ligado no solo al conflicto de Ucrania, como también a Medio Oriente. ¿Cómo ve esta evolución del rol de Turquía? Bueno, le recomendaba, lo tengo aquí, ¿verdad? El libro del poder, el poder de la geografía, Tim Marshall, y él habla del papel importante de varios países, y entre ellos pone a Turquía. Pero Turquía es mencionada por Huntington en su libro Choque de Civilizaciones, y Huntington incluye a Turquía en lo que él denomina, parafraseándolo, estados particulares. ¿Y qué son para él ese tipo de estados particulares? Son estados que no se corresponden con su historia. La revolución turca de Kemal Atatürk occidentaliza Turquía a partir ¿verdad?, de los años 20 del siglo pasado. Y esa occidentalización de Turquía se está tornando a la natural islamización producto de la historia turca. Recordemos que Turquía forma parte de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Que Turquía controla el Bósforo y los Dardanelos, que dan la salida del Mar Negro al Mar Egeo y evidentemente al Mar Mediterráneo. Y que Turquía quiere, junto con Irán y otros países de corte islámico, generar un espacio, yo diría que geopolíticamente más islamizado. Entonces, todo el tema de Siria, del control de las bases en el Mediterráneo, vamos a decir, de vectores de enlace político con Irán, con Irak y con otros países islámicos, hace que Turquía pueda ser un interlocutor más válido a futuro, tanto por el poder geopolítico como por la afinidad étnica con todo Oriente Medio, mucho más que Rusia, que vemos que no es capaz de resolver un conflicto con Ucrania. Así que les animo a ver esta parte de Tim Marshall sobre Turquía, y yo creo que Turquía puede ser el futuro. ¿Cuál es el problema? Que puede ser un futuro opuesto a Occidente, no necesariamente enlazado con Occidente como ha estado ahora dentro de la OTAN. Y otra pregunta aquí yendo hacia China es si será que China es quien cambie el orden mundial en un futuro cercano. Bueno, yo creo que China es la clave. Para mí, la administración norteamericana acaba, entre comillas, de descubrir todo lo que China ha comido de terreno, sobre todo en el tema geoeconómico y geotecnológico. Estados Unidos se distrajo también, entre comillas, desde el 2000, ¿verdad? Del 9-11, del 2001. Yo creo que se ha distraído en el primer cuarto, o al menos en los primeros 15 años del siglo XXI, y China ha avanzado. No obstante, hay que reconocer que Estados Unidos ha hecho 3 o 4 alianzas muy importantes en el Pacífico, con Australia, con Reino Unido, con Canadá, con Nueva Zelanda, para cortar de alguna manera la expansión china a través del mar, algo que evidentemente es difícil. Es difícil que China lo haga. Por eso el vector geopolítico ya no sirve, en mi opinión, para China. Sirve el vector geoeconómico, que China lo ha desarrollado, y ahora solo queda el vector geotecnológico. ¿Cómo hago yo para, desde una plataforma continental que no me permite proyectarme al mar por todas estas cuestiones que ya conocemos, domino a mi adversario? Y yo no veo otra cosa que la geotecnología. Entonces China evidentemente está apostando, y creo que la vemos como está apostando por cuestiones tecnológicas a una velocidad, yo diría, de la luz, ¿verdad? Y aquí otra pregunta relacionada que dice, teniendo en consideración que China, al tener un gobierno totalitario que en definitiva no le da cuentas a la ciudadanía, la forma de guerra híbrida que imparte China al manipular económicamente, estratégicamente y socialmente a los países, ¿cómo podría contrarrestar aquellos países como Chile, considerando que nuestro principal aliado comercial es China, pero el principal aliado estratégico es Estados Unidos? Esa es una buena reflexión, que yo no tengo la respuesta, pero como reflexión, Santiago, es muy buena. Es decir, pongamos Chile o cualquier país, ¿verdad? Es evidente que Chile explota sus recursos naturales, y cualquier país que venga de una manera económicamente gratificante a explotarlos, pues Chile o cualquier país, ¿verdad?,
tiene todo el derecho a decir, bueno, si yo voy a explotar mis recursos, ¿qué más me da a mí que los explote China o Estados Unidos? Yo como país lo que quiero es vivir de los ingresos. Si eso es una aspiración noble. Claro, ¿dónde está aquí el punto de inflexión? Que es muy discutido en muchos lugares y aquí lo discutimos muy a menudo. Bueno, China no es una democracia, entendiendo por tal la alternabilidad del poder, las garantías jurídicas, ¿verdad? Los contratos libres y voluntarios. Eso no ocurre. Ahora, ¿cómo yo como país puedo poner una barrera a eso? Y entonces, incluso hemos visto al señor Milei, ¿verdad? Muy radical en estos postulados, en algún momento decir, bueno, China es un régimen comunista, pero si todo el mundo comercia con él, ¿por qué yo no voy a comerciar? Y ahí está la clave. Esa es la enorme clave, que hemos aceptado en las democracias que las dictaduras forman parte de la economía, pero no de la política, y no sabemos disociarlo. Claro, desde una postura personal mía, yo diría, bueno, pues no negociemos con dictadura. Bien, eso lo digo yo, que no soy un país y que no tengo que ingresar 2.000 millones de dólares al mes para establecer un sistema. ¿Qué diría yo si fuese eso? Honestamente, no lo sé. Honestamente, no lo sé. Por eso, generar aperturas de mercados libres es una alternativa, pero evidentemente esto es una frase muy difícil de implementar en la vida real. Y otra pregunta también relacionada a China es, ¿qué oportunidades podría capitalizar China en relación a las medidas que el presidente Trump está tomando sobre subida de aranceles y sobre sus cuestionadas medidas que pretende tomar con respecto a Canadá y Groenlandia? ¿Cómo se debilita y fortalece Estados Unidos o China con esto? Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que efectivamente los aranceles están ahí. Lo que hay que ver es qué exporta o qué importa Estados Unidos de China y viceversa. ¿A quién daña más el arancel? Vamos a ponerlo de una manera un poco infantil, pero que puede ilustrar la respuesta. Pues si yo no traigo juguetes chinos a Estados Unidos porque me ponen el 120% arancel, pues como comprenderán, los niños norteamericanos no tendrán juguetes baratos para Navidad. Es un ejemplo nimio infantil si ustedes quieren, pero explica. Ahora, si yo no importo hierro o no importo cualquier otra cosa de Estados Unidos que sí sostiene la economía y el desarrollo social, eso es más grave. Creo que aquí hay que entrar a analizar más que la cantidad de los aranceles a las importaciones, la calidad del impacto de las importaciones. Lo segundo es que habrá otros mercados que tengan oportunidades, como es el mexicano. El mercado mexicano creo que es el que está teniendo más oportunidades actualmente y posiblemente la ley del mercado lo termine estabilizando. En el medio plazo, sí. No será en el corto plazo, pero se pueda estabilizar. A mí lo que más me preocupa de todo esto es la imagen que está dando Estados Unidos de una guerra comercial y la buena imagen que se está creando China. Al final, de alguna manera, el régimen autoritario gana en imagen y el régimen democrático pierde en imagen por esa manera tan particular de ser el señor Trump. El señor Trump es alguien que dice muchas mentiras y también muchas verdades, pero que tiene una manera muy particular de decirla. Y evidentemente eso le crea un desgaste de imagen brutal. Y posiblemente el mundo, la mayoría del mundo, termine aceptando más esa conformidad, pasividad china que la energía norteamericana, a pesar de lo que ya hemos comentado del régimen. Otra pregunta acá muy interesante es sobre el rol que juega India, que no lo hemos nombrado, que aparte es parte del BRICS, en todo este escenario. Sí, yo creo que India es otro de los actores. El problema de India, en mi opinión, es que es un país enormemente dividido en castas o en clases, dividido en regiones. Es decir, es un país tan multicultural y tan plurilingüe que a pesar de ser una democracia no termina de conformar una cohesión social suficiente para proyectarse como potencia. Creo que India le falta
consolidar la democracia o incrementar la autoridad, me da igual, quiero decir, para parecerse a China o para parecerse a una democracia como la norteamericana. Un país tan grande que de hecho, si no lo es ya, lo será próximamente el país más grande del mundo, incluso por encima de China, no termina de lograr el protagonismo que tiene por su, bueno, por su cantidad de personas y su economía amplia. Me da que India todavía le quedan muchos años para conformar ese poder monolítico, si se quiere, o al menos bastante más concentrado de lo que tiene ahora y proyectarse en el mundo. No he visto o no he leído ninguna teoría que apunte a India en un futuro próximo como esa potencia alternativa, emergente, o como le queramos denominar. Y otras preguntas acá, sintetizando algunas que hablan sobre la competitividad de Estados Unidos y también el tema de la moneda que se usa. Aquí preguntan si es factible que en un futuro este país presione, o sea, por China, para cambiar la moneda de intercambio mundial del dólar al yuan. Y también cómo pierde Estados Unidos su competitividad con esto de los aranceles. Bueno, yo creo que va a ser difícil. Recordemos que las monedas tienen su valor en función de la credibilidad que se le da. El dólar no es el dólar por gusto. Al euro le costó y ahí está. Y las inversiones no se hacen en yuan. Creo que los inversores tienen claro que una cosa es un régimen como el chino u otro que les genera estabilidad económica, pero que no está exento de riesgo. Y al no estar exento de riesgo, bueno, hay inversiones de capitales no exactamente golondrinas, y estos capitales que llegan 10 minutos y se van, pero sí son capitales que en cualquier momento están sujetos a una intervención. Hubo un caso bueno, creo que les suena. Hubo un caso reciente, creo que fue en macadamia y en café, de exportaciones guatemaltecas, que es un país pequeñito, a China, que fueron detenidas en los puertos chinos porque Guatemala había tenido presencia en la toma de posesión de la presidencia de Taiwán. Y evidentemente el gobierno chino sencillamente paró, pues no sé, 20 contenedores. Pero claro, 20 contenedores para una economía como la guatemalteca de macadamia de café es una parte importante. Y solo fueron excusas. ¿Que no puede hacer China? Creo que no, la sustitución de la moneda no. Y luego el tema de los aranceles, lo que yo creo que persigue realmente no es crear unas barreras y unos muros. Claro, esto me da la impresión, teniendo en cuenta la imprevisibilidad del señor Trump. Lo que el señor Trump ha movido es el orden internacional y ha dicho, bueno, Estados Unidos, la Unión Europea, por ejemplo, es muy proteccionista en sus mercados. Y hay otros mercados muy proteccionistas. Señores, hasta aquí vamos a llegar. Vamos a renegociar estas cuestiones. Y claro, se ha ido por su carácter al 100, al 90, al 80 o a esos aranceles enormes. ¿Qué va a ocurrir? Lo que ya está ocurriendo, una renegociación con los países, una salida de la zona de confort económico y de seguridad de muchos países que les va a llevar a replantearse lo que hasta ahora era, digamos, normal, pero sí creo que va a haber una confrontación con China muy seria, pero en temas de tecnología. En lo demás, bueno, pues el mercado lo va a ajustar no voy a decir en breve porque el mercado no lo ajusta en breve, pero sí en el medio plazo. Y para hacer una última pregunta, ya lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, hay muchas preguntas, la verdad, muy interesantes, pero bueno, vamos a hacer una que habíamos planteado al principio y algo han comentado acá sobre el futuro de la OTAN y el rol, bueno, aquí preguntan también el rol que mantendrá España en la Unión Europea y la OTAN, pero también cómo ve el futuro de la OTAN como alianza frente a toda esta crisis también con Estados Unidos y la guerra con Rusia. Bueno, yo creo que la OTAN es difícil que desaparezca. Estados Unidos lo sabe. Es decir, Estados Unidos tiene algo muy superior, pienso yo, a la mayoría de países del mundo. Y es una institucionalidad muy consolidada. Independientemente del señor Trump, hay un departamento de defensa, independientemente del señor Trump, hay un departamento de Estado. Es decir, la institucionalidad que se ha visto en muchos países, Chile es uno de ellos, quizá el que tiene mayor institucionalidad
en América Latina, y hay otros países de una institucionalidad enorme. Francia también lo demostró. Es decir, no hay que fijarse tanto en las personas como en las personas y en las instituciones. Con lo cual, la OTAN es difícil que desaparezca. Lo que sí va a ocurrir es esa recomposición en el financiamiento, que honestamente y desde la perspectiva norteamericana, creo que la administración norteamericana tiene razón. Claro, también dicen los europeos, bueno, ustedes quieren controlar el mundo, ustedes tienen que pagar el precio. Sí, pero creo que tenemos que ser un poco más equivalentes, no con la diferencia que hay ahora. Respecto de qué hace falta en Europa, un liderazgo del que carece. Europa carece de un liderazgo suficiente sobre el que aglutinar todos los movimientos. Y además en Europa vemos otras discusiones que llevan a la polarización, como por ejemplo es el tema de la migración. En Italia, ahora en Alemania, opuesto a ello, a lo mejor España y Francia, Reino Unido un poco en medio, diciendo, bueno, esto de la migración descontrolada y el cambio cultural que Huntington habló en su choque de civilizaciones, bueno, esto parece que puede llegar. El papel de España, yo creo que, bueno, yo soy crítico del gobierno español actual en el sentido de que no ha sido capaz de establecer unos parámetros claros y, bueno, España no termina de asentarse geopolíticamente hablando. Es el país que menos gasta en seguridad y defensa, es el país que tiene un nivel de vida aceptable, pero evidentemente no se puede vivir a costa de la seguridad de otros, y al final, pues creo que se entenderá. Ahí también Europa tiene una madurez política suficiente para entender esto, y yo veo muy difícil que la OTAN se disuelva. Si se disolviera la OTAN, sí entraríamos en un nuevo orden mundial en el que habría una lucha difícil de predecir por esa búsqueda del equilibrio del poder. Y esto es peligroso. Una Europa sin OTAN daría alas a Putin. Una Europa sin OTAN rompería el equilibrio geopolítico mundial. En fin, no lo veo. Creo que las instituciones son más maduras que los caprichos o las discusiones. Ahora, una reconfiguración seguramente sí. Muchas gracias, estimado Pedro, y gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Creo que ha sido un gran webinar para partir nuestras actividades académicas. A nombre de Bucará Defensa, junto a Santiago Rivas, la Academia de Guerra, junto al comandante Erazola y el suscrito a nombre del CEA, les damos la más cordial agradecimiento por participar en este nuevo webinar y los invitamos, por favor, a quedarse unos 2 minutos para poder contestar una breve encuesta y dejando ya invitados para el nuevo webinar en el mes de mayo, que será avisado oportunamente. Muchas gracias, Pedro, nuevamente por tu tiempo. Te hicimos madrugar, pero ha sido una gran exposición a todos. Mañana vamos a subir a nuestras páginas un resumen de ideas que nos hizo llegar Pedro, aunque quiero que ustedes puedan tener los antecedentes, junto con la exposición que él dio. Gracias a todos, mi general, yo me desconecto, muy amable de su parte, y bueno, pues a disposición de los que quieran. Feliz día y gracias a todos, a todas y a todos los países que han estado presentes. Muy amable por la oportunidad. Muchas gracias, Pedro, estamos en contacto por tu tiempo. A ustedes.